Gracias, señor presidente. Un saludo cordial a todos los colegas asambleístas. Para mí es un gusto poder trasladar mi posición respecto a las reformas que han sido presentadas por la Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad del Estado. En ese contexto, no quisiera dejar pasar por alto el reconocimiento, el valor importante que son nuestras personas también en condición de vulnerabilidad, quienes sufren de algún tipo de discapacidad. Mi cariño de siempre, mi solidaridad por momentos amargos que han tenido que vivir, pero también es necesario que la Asamblea Nacional dé muestras claras de nuestra posición respecto a lo sucedido con el tema de los carnets de discapacidad. En segundo momento, respecto al tema de la Ley de Movilidad Humana, me parece que tenemos una oportunidad histórica e importante de entregar a nuestros hermanos ecuatorianos en movilidad, a los ciudadanos en tránsito, a los que piden refugio, a quienes ya están refugiados en nuestro país y a todos los actores de esta norma, entregarles la seguridad integral que tanto necesita. Pero quiero recordar y empezar desde ahí, que la Constitución de la República en el artículo 392 obliga al Estado a velar por los derechos de las personas con movilidad humana y ejercer la rectoría de la política migratoria. Es decir, necesitamos tener claro en que la misma Constitución nos invita a generar, diseñar, adoptar y ejecutar políticas, planes y programas en coordinación con todos los organismos del Estado y organización civil, lo que conlleve a tener condiciones favorables en movilidad humana. Pero también la aprobación de esta ley no solamente debe ser por cumplir esta norma constitucional, sino que debe ser una obligación moral en reconocimiento al esfuerzo realizado por muchos de nuestros compatriotas. Si hacemos un ejercicio solo en la Asamblea Nacional, posiblemente cada uno de nosotros tiene algún familiar en condición migratoria. Pero más allá de ello, es necesario también recordar que en algún momento las condiciones fueron estrechas y amargas, que obligaron a abandonar nuestro país y todo en busca de un mejor porvenir. Se habla del feriado bancario, que fue de los principales golpes que recibió el país. Se habla también en la actualidad, lo que nosotros hemos tenido que vivir, la ola migratoria, en cambio de recibir migrantes de distintos países, sobre todo de Colombia y Venezuela. Pero no podemos darles la espalda, ni a nosotros, ni a nuestros ecuatorianos en condición migratoria, ni a quienes han tomado como decisión que el Ecuador sea su refugio, sea su país temporal. Y por esa razón es necesario abordar la temática de manera integral. Por ello, esta intervención me enfocaré en aquellos temas que cuando interviene en el primer debate considero que es necesario reforzarlos en este segundo debate. Creo que deben ser algunos textos corregidos, mejorados y otros eliminados. Quiero primero, en este punto particular, reconocer el trabajo por los miembros de la comisión, quienes han hecho un trabajo y un esfuerzo importante porque han existido varias propuestas de reforma. En lo personal también presenté mi propuesta al informe de primer debate, envié un documento sustentado técnica y jurídicamente cuáles son las razones sobre los textos que había propuesto. Así que mi reconocimiento a usted, señor presidente de la comisión, Fernando Flores, por la apertura que ha existido y que aspiramos que los textos que han sido propuestos sean acogidos en esta norma en beneficio de una norma a la altura que necesita el país y nuestros hermanos ecuatorianos fuera del mismo. Es necesario resaltar los cambios que considero oportunos y que permitirán alcanzar objetivos claros, dotar a los migrantes de las herramientas necesarias para iniciar o reiniciar su vida en el país, así como para dar la protección a aquellas personas que han tenido que abandonar sus hogares, digamos, de otros países, como ya los he mencionado, principalmente Colombia, Venezuela, en los últimos años, y que ahora este es su hogar. Y solo por dar un ejemplo de que esta reforma contempla temas importantes, quiero comentarles que hace 3 semanas, más o menos, estuve en la provincia de Chimborazo en una reunión
justamente con grupo de migrantes retornados. Tuve la oportunidad de escuchar sus preocupaciones y fue muy grato poderles indicar que en este informe ya se subsanaban algunas de esas preocupaciones, especialmente en lo relativo a los derechos de la reunificación familiar, a la inserción en educación y en el tema laboral, aspiraciones mínimas que hemos establecido con claridad en la norma propuesta y que eso lo hizo la Comisión. ¿Cómo no elogiar la inclusión del derecho a la atención prioritaria y especializada para las personas adultas mayores, niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas con enfermedades catastróficas o de alta complejidad en condición de movilidad humana? La exención de tributos para la importación del menaje de casa, equipos de trabajo y vehículos. No era posible de que se esté poniendo limitantes. Si han trabajado muchos años fuera del país, ¿por qué ponerles un límite para que ahora regresen a su patria? La posibilidad de que puedan adquirir vehículos en el país debe ser una opción. De igual manera, considero que en Ecuador tiene al 2019, según los últimos datos publicados en las Naciones Unidas, 381.507 inmigrantes, lo que supone más o menos el 2.24% de la población del Ecuador. Es decir, es realmente loable que en base a ello se haya incluido la defensa de ese sector de la población, especificando y aclarando sus derechos y obligaciones, desde la libre movilidad responsable y migración segura, su derecho a la participación y organización social, así como el acceso a la justicia e igualdad de condiciones, velando siempre por una convivencia sana, respetando las leyes, la cultura, la naturaleza, el orden público, la paz y la seguridad ciudadana. Ahora bien, a continuación paso a detallar aquellos temas en los que considero debemos reflexionar seriamente. El primer texto es respecto a, podría decirse solamente un término o minimizarlo, pero aquí lo profundo es que son términos y conceptos constitucionales. Por eso me permito comentar respecto a la definición de situación y condición migratoria. Es un término que está afectando, digamos, de alguna manera, a varios artículos de esta norma, que es el 7, el 8, el 24, el 42, el 47, el 52, el 53, el 100 y el 134. Varios compañeros asambleístas nos hemos referido en el primer debate respecto a este tema y que lo que nosotros deberíamos sostener, digamos, de alguna manera, es lo que dice nuestra Constitución de la República. Y en la Constitución se refiere únicamente a condición migratoria. Eso está en el artículo 40. Así que yo creo que es necesario no tener esa diferenciación y que más bien es oportuno, estamos a tiempo absolutamente de no cometer una inconstitucionalidad, sino que más bien logremos sostener los textos, los términos, tal cual dicta nuestra Constitución. Por otro lado, en el artículo 58, que trata sobre la protección por razones humanitarias, es necesario mejorar la redacción en el último inciso. ¿Por qué razón? Miren, el texto que yo estoy proponiendo dice lo siguiente: transcurrido el tiempo y con el informe emitido por el ente responsable que señale que persisten las razones por las cuales solicitó la visa humanitaria, esta se podrá prorrogar hasta que cesen los motivos que dieron origen a la concesión de la visa, sin perjuicio de que en cualquier momento y previo al cumplimiento de los requisitos previstos en la ley pueda acceder a otra condición migratoria. Es decir, nosotros aquí estamos garantizando que la prórroga de una visa humanitaria proceda cuando persistan los motivos que dieron lugar a la emisión, siempre y cuando exista un informe que respalde dicho requerimiento. De esa forma vamos a mantener una regulación y no que sea a libre albedrío. En el artículo 60 estábamos hablando respecto a la residencia temporal. En este tema es conceptual. No se puede dejar abierta la renovación sin poner un límite. Si tú dices que es temporal, debe haber un tiempo de temporalidad. Como su nombre mismo lo dice, es temporal. Por lo que considero que debe darse paso a una sola renovación y a partir de esta optar más bien las alternativas por regularizarse de manera permanente. Es decir, mi propuesta de texto en tema de residencia temporal es que es la condición migratoria que autoriza la estadía de 2 años en el territorio ecuatoriano, renovable por el mismo periodo por una sola vez. Una vez transcurrido ese tiempo, podrán tranquilamente proceder con el siguiente paso, que es una residencia permanente.
En relación a los requisitos esenciales para obtener la residencia, ¿cuáles requisitos son, desde mi punto de vista, fundamentales y que se articulan con el artículo número 64? Y en este artículo voy a ser muy específica y muy clara en mi posición. Todos, absolutamente todos son bienvenidos a nuestro país, pero deben venir a unir esfuerzos, a vivir en paz, a respetar la ley. Por esa razón, y para garantizar a quienes lleguen al país que tengan las mejores cualidades, propongo ser más rigurosos en el numeral 5 con el siguiente texto. No haber obtenido sentencia ejecutoriada por delitos de asesinato, homicidio, violación, turismo sexual, secuestro, narcotráfico, microtráfico, robo o hurto, delitos sexuales, violencia de género o intrafamiliar. No nos olvidemos lo sucedido en la provincia de Imbabura, Cantón Ibarra. Nos dejó marcados para toda la vida. Por eso hay que prevenir. En relación al procedimiento para el reconocimiento del apátrida, esto está establecido en el artículo 112 y que deberíamos nosotros tener relación absoluta con lo que dice el ACNUR. Y es que pertenecen al grupo extremadamente vulnerable o en situación de extrema vulnerabilidad. Por esta razón, es el conducto ideal para la violación de derechos humanos. Entonces, mi propuesta es darle una respuesta más bien mucho más rápida, más oportuna. Por eso, queridos compañeros de la comisión y compañeros del Pleno de la Asamblea, la ley vigente considera una respuesta de 90 días y nosotros pretendemos dar una respuesta positiva, más bien extendiéndoles a 180 días. Más bien deberíamos disminuir el tiempo, no ampliarlo. Si lo que queremos es que es un reconocimiento de apátrida, que es lo que necesitan de manera inmediata, es que nosotros a las personas que están en situación de extrema vulnerabilidad deberíamos poner el trámite máximo en 45 días. En el artículo 121, que es relacionado a la prevención de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, tengo una puntualidad en el artículo 121 y es que la autoridad rectora del trabajo implementará los mecanismos encaminados para la prevención de la trata de personas y debe establecer la normativa que regule a las agencias públicas y privadas del empleo. Absolutamente necesario incluirlo para de esta manera realmente lograr la prevención, porque eso es lo que se requiere, ese mecanismo de prevención que actúe de manera oportuna el ente rector. En el artículo 152 y 153 relacionado a los pasaportes diplomáticos y oficiales. Lamento si difiero con algún compañero asambleísta o con quien haya propuesto, pero la emisión de un pasaporte diplomático u oficial es para quien realice esas funciones, para el cumplimiento de determinadas delegaciones en el caso de nosotros como asambleístas, o para el cumplimiento de una función diplomática en el caso de funcionarios de carrera. Por tanto, no es para los familiares, no es para los familiares de los asambleístas, no es para familiares de funcionarios de carrera. Me parece realmente esto un absurdo, por lo que recomiendo, señor presidente, queridos compañeros, la eliminación de los mismos. En el artículo 170, en cambio, que habla de las faltas y sanciones migratorias, ahí me parece lo correcto ajustar nuevamente los tiempos. Los tiempos es necesario que se ajusten y que en el numeral 2, en donde estamos hablando que las personas que no, la persona que no se haya regularizado en condición migratoria, entonces debe cumplir ciertos requisitos. Entonces, en esos requisitos, en el literal A, me parece necesario que se incluya en que no hayan superado el tiempo de permanencia de 180 días. Y en el literal B es que deberán pagar una multa equivalente a un salario básico en el caso que no hayan cumplido con este procedimiento. Y además hacer una corrección, un incremento en el número 8, que el empleador que no afilie al trabajador migrante y no cancele los valores correspondientes a su trabajo será sancionado conforme a la ley en la materia. Este es un término bastante importante, queridos compañeros. No sé, varios hemos escuchado posiblemente que nos están quitando el trabajo a los ecuatorianos. Entonces, les están pagando un salario menor, no les están afiliando y por supuesto es una competencia desleal. Necesitamos de alguna manera corregir para que el trabajo que esté a disponibilidad sea la apertura con las reglas claras y los requisitos de incumplimientos y cumplimientos para absolutamente todos, sean ecuatorianos o no. Y esa corrección hace el numeral 8 en el artículo 180. Ya en las disposiciones finales, en la disposición transitoria 13ª, en cambio se habla de que se establezca en atención a la gran crisis que enfrenta el tema de migración, cuanto a la crisis también que va de la mano con el COVID-19,
se permita vender o transferir el dominio de los bienes sin que para ello medie el plazo de 4 años establecidos en la ley. Mi propuesta, con el mayor respeto y comedimiento, es que debemos eliminar esta excepcionalidad, porque al considerar la propuesta de modificación realizada para el numeral 8 del artículo 36, en el que se señala que se podrá vender o enajenar cuando la emergencia esté declarada, entonces estaríamos ya considerando esta excepcionalidad. Por lo tanto, debe eliminarse porque no podemos tener doble excepcionalidad en algo que evidentemente ya está en la norma, como es en el artículo 36. Y en la Asambleísta, le pido por favor vaya concluyendo con la intervención, si es tan amable. Gracias, presidente. Estoy en la final. Esta es la última, es la disposición transitoria 14ª, que establece que los ecuatorianos residentes en el exterior que vienen a cumplir funciones públicas en el país podrán hacer uso de beneficios del Estado que determine para las personas ecuatorianas retornadas hasta 36 meses una vez concluidas sus funciones. Queridos compañeros, no es aceptable por cuanto no especifican con claridad cuáles son los beneficios ni tampoco el tiempo que dure esto, por lo que también recomiendo que al ser un texto bastante ambiguo y que no tiene ningún tipo de relación con el articulado pertinente, sea eliminado. Estimados colegas, espero que estos aportes realizados desde una revisión prolija de la información disponible, del conocer y sentir la situación de las personas en condición de movilidad, contribuyan a la emisión de una reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que tenga eso, humanidad, que incluya el respeto a todos los migrantes y más aún a nuestros migrantes retornados, a quienes envío mi gratitud y reconocimiento a su ardua labor al regresar a nuestra patria. Les recuerdo, no están solos. Y a nuestras familias fuera del Ecuador, nuestro cariño y orgullo, que desde el lugar en donde se encuentran siempre la primera opción es dejar en alto el nombre del Ecuador. Muchas gracias, señor presidente.